Desde la dependencia policial, donde están allí detenidos a quienes se considera responsables del crimen de haber asesinado a la pequeña Sheila, allí está en vivo y en directo Marcelo. Bien, Juan Pablo, está con nosotros el doctor Mariano Lizardo, que le agradecemos que nos acompañe en la mañana de hoy, porque los que no sabemos, decimos, ¿es una estrategia defensiva? ¿Sirve o no sirve? Cuando dicen, mire, tomamos alcohol, consumimos droga, no nos acordamos lo que pasó. En realidad se utiliza como una excusa absolutoria. Generalmente lo hacen las personas que no tienen el conocimiento técnico que puede llegar a tener un letrado, porque se sabe que a la larga existen pericias de rigor científicas que determinan si efectivamente comprendieron o no la criminalidad del acto ocurrido. Esto es lo que marca el artículo 34 primero, cuando todos hablan de la inimputabilidad de los hechos. Bueno, el juez tiene mecanismos, se apoya en ayudantes de la justicia, que son los peritos, en este caso de declararlo, porque recordemos que esto es una confesión. Sí, no tiene todavía el valor judicial. No tiene el valor. Además pueden negarse también a declarar, incluso en la indagatoria, es un derecho que lo asiste. Es que va a ser seguramente lo que ocurra. Entonces el juez, habiendo escuchado y teniendo testimonio de esto que se ventiló en el ámbito de una comisaría, seguramente se va a hacer la prueba y va a ser a través de la asesoría pericial departamental de San Martín, donde se va a hacer la prueba toxicológica, primero para determinar si existió o no existió algún tipo de sustancia, y después para poder determinar si al momento de cometer el ilícito, si fueron estas personas los que lo cometieron, si comprendieron la criminalidad del acto o pudieron dirigir sus acciones. Recordemos, le traigo como ejemplo el caso de un artista de rock muy conocido, que todos sabíamos que ha tenido excesos, problemas con drogas. Lo dijo. Lo dijo, sí. Lo reconoció él. Pero esto no sabe estar todavía en la cárcel. Exactamente. Todavía hoy está en la cárcel. Exacto. Entonces es muy difícil que sea algo tan contundente como para poder caminar hacia la absolución. Es una excepción que marca el código. O sea, son 7 excepciones. Pero digamos que es excepción. Es una excepción, no es la regla. Entonces, generalmente es algo muy vulgar decir, consumí estupefacientes, tuve un consumo de alcohol, no pude comprender, no recuerdo lo que hice. Porque también es, bueno, no comprendo lo que hice, no me acuerdo. Pero después de algunos días, sin alcohol y sin droga, a lo mejor se produce el síndrome de la abstinencia, por ejemplo, puede ser, al alcohol o a la droga. Puede pasar, en este caso que el cuerpo tiene de 3 a 5 días, lo que se determinó. En derecho, el que alega prueba. Si yo digo algo, voy a ser el encargado de tener que probarlo. Va a ser muy difícil para la defensa si sostiene lo que dijeron sus detenidos, sus clientes. Va a ser muy difícil poder probarlo. Y alguien, pese a todo, no pese a la droga y el alcohol, puede decir, no me acuerdo de nada cuando pudo haber un abuso, pudo haber golpes, arrojé un cuerpo. Es muy difícil. Es muy difícil. No, digamos, y el juez tiene que apoyarse en conocimientos científicos a través de los peritos, psicólogos, psiquiatras, peritos toxicológicos, que determinen si efectivamente eso ocurrió o no ocurrió. Ana. Sí. Para que agregue algunos datos. No, yo lo que quería consultarle más que nada es, en su conocimiento de causas judiciales e investigaciones, si es posible que durante 4 días y con la búsqueda de los perros de rastreo nunca se haya identificado el lugar, o si de esta manera realmente ocurrió y siempre estuvo ahí el cuerpo de la pequeña, si pudo haber sido trasladado de un lugar a otro. El tema es, todavía no se hizo la autopsia. Lo que dicen los maestros forenses es que los cuerpos hablan. Una vez que se haga la operación de autopsia y los médicos puedan ver, se va a observar si realmente hubo signos de arrastre, signos de traslado, si el cuerpo fue movido o no, porque quedan hematomas distintos a los que fueron producidos al momento. ¿Alguna actitud de defensa? Alguna actitud de defensa, entonces creo que hay que ser prudente, esperar hasta que la autopsia se determine y diga cómo fue la muerte, más allá que ya tenemos prima facie que fue por un ahorcamiento. Va a revelar también si existió o no algún signo de violencia sexual dentro del cuerpo de la menor. Y realmente soy un convencido de que los protocolos en cuanto a la búsqueda de niños, niñas, adolescentes o personas perdidas fallan, porque lamentablemente los finales, todos sabemos cuál es, que terminamos en finales trágicos. Este año es terrible, ¿no? La cantidad, en este año, de
niñas de hasta 12 años que fueron o violadas o golpeadas o abusadas y que a causa de estos episodios y otros a lo mejor en disputas de pareja que murieron, es un número que hay que preocupar, ¿no? Es muy considerable y creo que... Estamos a una por mes, por lo menos. Se va a tener que reformular el tema de los protocolos, porque se tarda muchísimo en poder... Si los hechos no son prensados, generalmente los hechos terminan mal. Y en los últimos casos conocidos, todos han terminado con un desenlace fatal. Pero acá también hay antecedentes, ¿no? Parece que hay denuncias concretas de que la nena estaba golpeada. Que hubo una denuncia de que la nena llegó golpeada y esto se radicó en sede judicial. Tendrá que ser una tarea ardua del fiscal desentramar lo que ocurría dentro de ese núcleo familiar donde vivían en un mismo terreno, vivían en un mismo ámbito y hay denuncias cruzadas entre los progenitores está claro que hay una disputa fuerte. Pero bueno, la disputa puede ser por la asignación universal por hijo, que parece que era parte de esa disputa, pero de ahí a la muerte hay una enorme distancia, ¿no? Hay una enorme Estamos hablando de otra cosa. Yo creo que él va a tener un buen trabajo el fiscal en tratar de determinar cuáles fueron los motivos que llevaron a que los autores del hecho hayan cometido tan aberrante crimen. Y Ana ponía una incógnita, ¿no? ¿Solos? ¿Cubren a alguien? Quedan las incógnitas esas. Sí, siempre quedan incógnitas y a veces es muy difícil llegar a la verdad absoluta. Y aparece la droga también, ¿no? Sí, creo que dentro de lo que ha salido en los medios de comunicación... por lo que dijeron en la primera declaración que hizo el hombre. Lo han manifestado que existía la comercialización de estupefacientes. Entonces, lo que hace aún más... Amplia la investigación. Amplia la investigación que va a tener que hacer el Ministerio Público Fiscal. Claro, el tema no para en el que toma la droga, sino también quien se la provee. Hasta ahí debiera llegar. Es un espectro muy amplio. Acá lo que se va a investigar... Pero llegan a eso, vamos a ir en la realidad. ¿No? Muy bien, pasó tal cosa, yo consumí droga, se comprueba que efectivamente lo que dice es cierto. No en este caso como un intento absolutorio. Sí. ¿No? Y después se sigue. Bueno, pero ¿cómo es? A ver, ¿quién le provee a usted? Generalmente se corta en los casos, separando lo que es el hecho del homicidio de Sheila, generalmente en los casos de drogas se llega hasta los primeros eslabones. Es muy difícil llegar a desmantelar las grandes organizaciones. De hecho, cuando vemos los grandes secuestros de toneladas y toneladas, los que terminan detenidos son los camioneros, no son los organizadores. También hay que mensurar esto de cuando se encuentra droga, porque hay una estadística mundial que surge de análisis, no de que uno lo quiere inventar. Que lo que se secuestra es el 10% de lo que circula. Tal cual. Pero los casos donde habla de la magnitud, donde se procede a esas incautaciones que hoy tenemos a la vista y capaz hoy están más, durante este gobierno se ha hecho más hincapié en los secuestros, no dejamos de detener camioneros o personas que están traficando, y no las grandes organizaciones que son quienes fomentan y quienes económicamente potencian la comercialización. Esto es lo que pasó. Es que el testimonio que refería, el fiscal tiene que salir inmediatamente a receptarlo para que esté volcado dentro de lo que es la instrucción penal preparatoria, porque es un elemento contundente a raíz de cómo fueron sucediendo los hechos. Sí, a buscar a la señora... Identificar a la vecina para que preste su declaración testimonial dentro de lo que es el expediente. Porque hay alguien que escuchó la respuesta de la nena. Yo creo que es una de las... Este tipo de hechos se resuelve a través del testimonio, más por cómo está dada la circunstancia de la construcción de las viviendas y todo. Creo que ahora que ya se encuentra resuelto el tema, ya se encontró el cuerpo sin vida, va a ser más fácil que los vecinos presten testimonio y colaboren con el accionar de la justicia. Bueno, esto era un pedido desesperado del papá, ¿no? Que me decía en estos días, bueno, yo soy de Trujuy, nací acá toda mi vida, ayúdenme, alguien tiene que haberla visto. No estaba alejado de la realidad, alguien la había visto. Lo que pasa es que no entraba en sospecha a su propia hermana. Es que creo que no lo sospechaban que eso ocurrió dentro de lo que es lo intrafamiliar. Y a lo mejor nunca salió la nena del portón. A lo mejor nunca salió. Yo creo que eso con certeza y con rigor científico se va a poder determinar. Se puede determinar después de la operación de autopsia. Y también llama la atención la cantidad de tiempo que estuvo allí, ¿no? Que no sé, bueno,
la descomposición propia del cuerpo que nadie haya advertido. Santo, es que justamente ahí es donde yo hago hincapié de que fallan los protocolos de búsqueda de personas. O sea, el primer lugar donde tienen que arrancar por los lugares cercanos. O sea, la nena no había salido, no era una nena que viajaba, no iba a una facultad, no iba a un colegio, estaba dentro del seno de lo que era su vivienda. Si hay gente que presta atención a quien da testimonio, son ustedes, los abogados. Tienen la práctica, es una de las prácticas tenemos de todos la los práctica días. diaria, Es su vida y la profesión. Es de lo que alimentamos a nuestra familia. Bueno, vamos a ver otra vez, señor director, si usted nos permite. Esta mujer que ahora está detenida, tía y madrina de Sheila, estuvo en el programa de Hellblood. Y esto es lo que ahí decía. Y observe usted. Deciden matar a la víctima del abuso justamente para evitar ser procesados y detenidos. Claro. Es una forma de eliminar la prueba. Piensan en encubrimiento allí, cubrir con algo. Y lo cubren con esto, con matar a la persona que puede denunciarlo. Claro. Pero es tan frecuente Por eso esto. justamente la pena va a ser, me imagino, que mucho más alta. Doctor. Pasa y el código lo tiene. Vamos a escuchar al doctor. Sí, doctor. Pasa más de lo habitual y el código lo tiene previsto con perpetua. Con perpetua. Es perpetua. O sea, Si estamos, en este caso, tenemos criminis causa para llevar si se puede demostrar de que la nena fue abusada y la muerte fue para ocultar o no ser descubierto, pasaría a ser un homicidio criminis causa y las penas son de perpetua. O sea que el código expresamente prevé este tipo de circunstancias. Doctor Lizardo, a ver, si uno de los dos es el autor material del crimen, es decir, tomó la sábana y la ahorcó, ¿es distinto la participación de uno y de otro? Dependerá del grado de participación que tenga y se pueda demostrar. Ahí ya es tarea del fiscal poder demostrar la participación criminal que tuvo cada uno de los actores. Pero la diferencia de participación, ¿establece penas distintas? Si hay diferencia de participación, sí, no es lo mismo el autor material, un autor intelectual, un partícipe. A quien haya promovido eso, no importa. Lo que hay que ver es, primero tiene que el fiscal tratar de desentrañar cómo fue el evento criminoso para poder determinar la autoría y responsabilidad de cada una de las personas que está detenida. Hasta tanto no se determine cuáles fueron los motivos que los llevaron a hacerlo y cómo se determinaron, es muy difícil determinar la autoría y participación criminal de ellos. Sí, que a uno que no conoce le llama la atención esto que no sienten culpa, ¿no? Cuando en verdad a uno le parece que la verdad la culpa es tremenda. Santo, se han dado casos en la práctica de que las personas que han cometido los homicidios asisten a los sepelios, asisten a los velatorios y lloran y participan de las marchas. Activamente de las marchas. Sí, Olga. Esta es una pregunta. ¿No la pasa bien o no la pasaba bien? Es una cultura que también se fue siendo más liviana en la cárcel. La sociedad carcelaria castiga severamente. Cuando son de pibes. Cuando hay muerte. Y cuando hay abusos. Y cuando hay abuso. Ahí. Ajá. Son los dos delitos que la sociedad carcelaria no perdona y realmente la convivencia con los demás internos y pares es muy difícil. Y más que todo en donde hay reclusión de mujeres. Ajá. Este tipo de delitos no son tolerados y la convivencia se hace casi imposible. Bien. Doctor y Olga, por favor, ¿no? Abogado y la criminóloga. Vamos a verla otra vez a esta señora que está detenida por el momento. Ya veremos después qué decisión se toma en la justicia, si el fiscal le imputa o no. Todo hace prever que sí. Cuando estuvo en nuestro programa y la escuchábamos y la veíamos diciéndonos esto. Llamó recién, dice que él vio a la nena con una señora acá a 20 cuadras y era la nena que estaba acá. Sí. Una vecina dice que la vio. Mi suegra, sí. Ahora. Ay, me estoy pasando por crónica. El doctor. Yo creo que de la forma de hablar y todo quizás pueda corregirme algún psiquiatra o quizás la criminóloga lo pueda decir, pero yo creo que es una psicosis lo que marca el tratar de evidenciar, de tapar y de ocultar el hecho que cometieron. Creo que pasa por la psiquis. Sí, Olga. Estamos en comunicación directa con el doctor Marcelo Lapargo, que es el titular, es el fiscal general de San Martín, que tiene que ver, este es el marco jurídico de esta causa. Doctor, tenga usted muy buenos días. El doctor Lizardo le va a hacer una pregunta, doctor. Sí, claro. Sí. Buenos días, doctor Lapargo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Está esperando el fiscal que tiene
Que tiene la instrucción. ¿Está esperando la preliminar de la autopsia para poder hacer lo que es el cuerpo del delito y poder indagarlos? Sí, claro. Sí. O sea, no tiene ningún sentido que se apure ahora, bueno, usted lo sabe, ¿no? No tiene ningún sentido que se apure ahora antes de tener la mayor cantidad de elementos científicos que le reconstruyan el hecho. Doctor, estamos para algunos, tenemos cero de experiencia, no de vida, sino de materia judicial. Estamos en los límites de que uno puede hablar con precisión y no expresar lo que realmente siente, porque estamos ante un hecho aberrante. Es un hecho aberrante. Aberrante es una palabra tan generosa con nosotros que nos salva de decir lo que pensamos de esta gente, si es cierto, ¿no? Sabe que en muchas de las casas que nos están acompañando le están llamando a estas personas como corresponde. Sí, que no se puede decir capaz sí, en un medio claro, de televisión exactamente. O no podemos nosotros... No es que uno no lo sepa decir, ni no la quiera decir, pero realmente hay cosas que a uno lo sublevan. Yo creo en la justicia, después uno se enfría y dice, bueno, muy bien, que actúe la justicia. Que actúe, que actúe. No, la justicia está actuando. Es muy valorable que el fiscal general haya salido a hablar en los medios de comunicación, aclare la situación. Porque revaloriza algo del fiscal, ¿no? Que no está claro tampoco, porque nunca nos cuentan bien. El fiscal representa a la sociedad, entonces tiene que hablar, tiene que explicarnos, no porque hace una concesión, sino porque es su obligación. Eludir la obligación de informar a la ciudadanía sobre este hecho aberrante o cualquier otro de parte de la Fiscalía sería para revisar dentro de la justicia, porque no está cumpliendo el mandato por el cual fue designado. Creo que es una de las políticas que trajo el cambio el procurador Contegrán en hablarle a los fiscales generales de que afronten las situaciones que son públicas o mediáticas y que salgan a aclarar a la sociedad el trabajo. Un ejemplo es el doctor Lopardo. Tal cual. Un ejemplo. Tal cual. Es una bajada de línea provincial del procurador. Está bien. Uno critica de las dos formas, porque no se critica solo cuando ve algo mal, se critica también cuando uno dice que está bien. Tal cual. Yo soy uno de los primeros críticos, porque uno tiene el trabajo constante y ve quién trabaja, quién no trabaja, y cuando hacen las cosas, cuando tienen ganas de hacer las cosas bien y cuando realmente no se trabaja. En este caso yo lo valoro que el fiscal general haya salido a comunicar y a expresar a la sociedad, porque creo que lo necesita. Hoy la gente necesita saber. Doctor, le agradecemos mucho su gentileza y lo que nos ha ayudado de la manera de hoy para comprender este hecho. Gracias, Santo, por invitarme. Y vamos al tiempo.